Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy les vamos a hablar del tema número 16, la observación de sí mismo. Esta conferencia es una de las más importantes y más básicas que tenemos que tener en cuenta para nuestro desarrollo personal, para llegar a ese despertar de la conciencia del que tanto hemos hablado. Nos encontramos en la ciudad de Sogamoso con un conferencista de conocimiento de sí mismo, Leonardo Reyes. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Bueno Leonardo, entonces empecemos a hablar un poco acerca de esto de la observación. ¿Qué es eso de la observación de sí mismo? Bueno, la observación de sí mismo es un método para poder hacer cambios internos, cambios radicales en nuestro propio mundo interior. Este sentido, porque es un sentido, es el sexto sentido, también se le ha conocido como el tercer ojo, puesto que se encuentra acá, el tercer ojo de Horus, y con este sentido, si aprendemos a desarrollarlo, entonces vamos a poder observarnos a sí mismos, observar nuestro mundo interior. ¿Pero cualquier persona tiene esa capacidad, podría tener esa capacidad de desarrollar ese tercer ojo? Sí, lo primero que debemos entender es que este sentido está atrofiado. Como dicen por ahí, órgano que no se usa se atrofia. Eso pasó con la autoobservación. La autoobservación o este maravilloso sentido está atrofiado en la mayoría de los seres humanos, pero cualquiera de nosotros podríamos empezar a desarrollarlo. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se manifiesta ese sentido? O sea, ¿cómo sabe una persona que puede estar observándose a sí mismo? Bueno, la autoobservación o la observación de sí mismo parte de dirigir la atención a su mundo interior. Pero, ¿qué hay en ese mundo interior? En ese mundo interior hay pensamientos, hay emociones, hay deseos, hay charlas internas. Podríamos encontrar en nuestro mundo interior también estados de morbo, tensiones. Nosotros podríamos darnos cuenta que nos estamos autoobservando cuando estamos dirigiendo la atención hacia ese mundo interior, analizando y juzgando cada uno de los aspectos que vemos dentro de nosotros mismos. Cualquier persona nos diría, bueno, pues yo tengo esa capacidad, yo puedo llegar a observar mi mundo interior cuando yo quiera, yo puedo darme cuenta de mis pensamientos, de mis emociones, pero esa capacidad ¿en qué estaría? ¿En poder hacerlo todo el tiempo, la mayor cantidad de nuestro tiempo o cuando queramos? Bueno, sí, mira, eso es bueno que lo toquemos, porque la mayoría de las personas confunden la observación de sí mismo, que es ese poder que nos puede ayudar a hacer cambios radicales, con algo que se llama el conocer. Tú, por ejemplo, puedes conocer que tienes ira, puedes conocer que en cualquier momento estás triste por algo que te sucedió, pero eso no significa que te estés autoobservando o que estés observando tu mundo interior. ¿Y entonces qué sería observar el mundo interior? Mira, es así de sencillo. Cuando uno se observa a sí mismo, se da cuenta detalladamente de cada uno de los procesos que están sucediendo en nuestro mundo interior. Te ponía el ejemplo de la ira. Podría alguien darse cuenta que está de mal genio. Eso es conocer, conoce que está de mal genio. Pero si se observara, estaría mirando cómo tensiona los puños, ¿sí? Cómo su mente quiere vengarse, cómo palmotea, ¿sí? Cómo en su mente se siente la víctima, cómo emocionalmente siente una tensión por acá, cómo se le suben los hombros, como la respiración de cómo la respiración se agita. Sí, entonces, son muchas cosas. Claro, pero si la persona simplemente conoce que está en mal genio, no puede llegar a ningún cambio. Más, si la persona dirige la atención a cada detalle, ¿sí? Es algo activo. Entonces la persona empieza a darse cuenta una por una de esas manifestaciones. Y es así cuando descubre una de esas manifestaciones que la puede eliminar. Como hemos venido hablando en los diferentes programas, cuando uno observa una tensión, pues puede decir, Madre Divina, mátame este yo. Un desespero, Madre Divina, mátame este yo. Estoy cogiendo las manos, Madre Divina, mátame este yo. Y es así como podríamos empezar a hacer cambios. Eso se hace en el instante, ¿sí? O sea, yo estoy en ese instante y pronto con ira y sencillamente empiezo a observar cada detalle, ¿sí? Y cada detalle que voy encontrando de una vez voy haciendo la petición mentalmente, Madre Divina, elimíname este defecto. Y eso lo hago durante todo el tiempo. Ese es nuestro reto. Como veníamos hablando, la observación de sí mismo o la autoobservación está atrofiada. ¿Y cómo vamos a desatrofiar este sentido? Pues con la práctica.
A cada momento tenemos que estar en ese estado de atención, a mirar qué se nos está moviendo en la mente, en la emoción, en el sexo, que estamos deseando. Y mientras más hagamos este ejercicio, más empieza a desatrofiar y más cambios vamos a poder hacer en nuestro mundo interior. Si yo no miro los detalles, sino que simplemente digo, bueno, tengo ira y digo, Madre Divina, elimíname este defecto, ¿no funcionaría? No, no ¿Por qué? funcionaría. Porque estarías tal vez confundiendo lo que es el observarse a sí mismo con el pensar. Pensar y observarse a sí mismo es algo muy diferente. Estamos hablando de que conocer y observar es diferente, Claro. ¿cierto? Ahora vamos a hablar de que pensar y observar es diferente. Sí. Hablemos por qué. Tú, por ejemplo, puedes pensar cosas muy bonitas de ti. Ujú, Puedes pensar que eres una muy buena persona, ¿sí? Que él eres fiel a tu esposo. ujú. Puedes pensar que eres muy buena hija, ¿sí? Hasta muy buena hermana con tus hermanas y que eres muy buena trabajadora. Tú puedes tener esos pensamientos de ti mismo. Normalmente todos tenemos esos pensamientos de sí mismos. Mira que curiosamente el pensamiento está relacionado con el orgullo y por eso la mayoría de nosotros nos tenemos en muy buen concepto a nosotros mismos. Sí, así es. Sí. Bueno, pero ahora tenemos que irnos al terreno de los hechos y nos vamos a dar cuenta que si empezamos a autoobservarnos detalladamente, de forma crítica, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenas personas como pensábamos, ¿sí? Podríamos pensar que somos buenos hijos, pero cuando empezamos a autoobservarnos, muchas veces sentimos fastidio cuando vemos la llamada de nuestro padre o nuestra madre y estamos ocupados como que no, ¿sí? A veces le sacamos el quite a ir a la casa, a veces no hacemos un favor. Todas estas manifestaciones podrían descubrirse si estamos atentos juzgándonos despiadadamente. Si no, pues lamentablemente seguiremos engañados de nosotros mismos. O sea que, por ejemplo, yo podría estar pensando que estoy triste porque no me llamaron, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, lo que opino de mí misma. Pero si me observo, encontraría de pronto otra cosa, que la tristeza no es por eso. Claro, tú podrías decir, yo estoy triste porque no me llamaron. ¿sí? Sí. Pero si dejas como ese pensamiento, esa idea fija que tienes sobre ti misma de la razón por la cual estás así, y dices, no, espera, yo quiero autoobservarme, ¿sí? Podrías darte cuenta que la razón por la cual estás triste puede ser, ¿sí? Por la codicia, porque estás esperando una llamada para el dinero, por el que dirán, ¿sí? Porque te sientes sola, ¿sí? Bueno, son muchas cosas. De pronto podría ser, tú estabas esperando una llamada de una amiga, un ejemplo, y si tú te autoobservas porque estás tan triste porque tu amiga no te llamó, podrías de pronto hasta encontrar un defecto del lesbianismo. Hubo una palabra que me llamó la atención hace un momento en lo que dijiste y fue observarse de una forma crítica. Autocrítica. ¿Sí? O sea que si nosotros no nos observamos de una forma autocrítica, no vamos a poder desarrollar esa capacidad. Porque, por ejemplo, tener que aceptar que dentro de nosotros hay un defecto codicioso, que de pronto hay un defecto lujurioso, o lo que tú decías hace un momento, de pronto está un defecto del lesbianismo, no es tan fácil. Claro que no. Por eso es tan importante dejar de pensar que nosotros somos lo que pensamos. Bueno, que parece un trabalengua, pero es así. Hay que dejar de pensar que somos lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Tenemos que empezar a autoobservarnos crudamente como somos. Si yo pienso que soy una persona fiel, autoobservémonos de forma detallada y empecemos a ver nuestro comportamiento en la calle, de pronto en la oficina, con nuestras algunas amigas. De pronto observémonos mientras de pronto entramos a redes sociales y nos vamos a dar cuenta que ahí empiezan a manifestarse esos defectos. Si nosotros logramos observar cualquier pensamiento o cualquier emoción o cualquier detalle, cualquier deseo, nos autojuzgamos y hacemos la petición, Madre Divina, mátame este yo, pues vamos a empezar a hacer los cambios que necesitamos. ¿Esa observación de sí mismo es algo que requiera un esfuerzo o es algo sencillo? No, requiere un esfuerzo. Podríamos decirlo así, que el pensar y el conocer, de los cuales hablamos, es Sí. algo pasivo. No requiere ningún esfuerzo. Pero autoobservarse sí. Uno tiene que dirigir la atención. Y cuando hablo de atención significa estar atentos, como vigía en época de guerra. Gracias. En nuestro mundo interior, en cada uno de nuestros centros. Para que cualquier manifestación del ego podamos llegar a eliminarlo. Ok, entonces
lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esos conceptos de la mente de que somos buenos, de que nunca le hacemos daño a nadie, de que no tenemos malos pensamientos, porque si tenemos muchas opiniones acerca de sí mismos, por lo que me doy cuenta, no nos va a servir la autoobservación, ¿cierto? Claro, así es. Bueno, Leonardo, entonces sigamos hablando un poco más acerca de este tema. Ya sabemos qué es la observación de sí mismo, ya sabemos que requiere un esfuerzo, pero ahora hablemos cómo podemos desarrollarlo. Bueno, para desarrollar la observación de sí mismo, entonces primero tenemos que empezar con una disciplina. Esta disciplina consiste en estar a cada momento atento de cada uno de los pensamientos. Podríamos, para que nos quede más sencillo y las personas que nos escuchan les quede más fácil aprender a autoobservarse, tenemos que estar atentos de 3 puntos. ¿Sí? Atentos, observando lo que pensamos, observando lo que sentimos, ¿sí? Y observando nuestro sexo. El sexo está compuesto por el cerebro motor instintivo sexual. Al observar nuestro centro sexual, podremos observar también nuestro cuerpo físico. Simplemente dirijamos la atención, como tú lo decías, de forma activa a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que deseamos. Una vez empecemos ese ejercicio de observación de esos 3 cerebros, pues los efectos se empezarán a manifestar solitos. Sí. Cuando aparezca una emoción, cualquiera que sea, tiene que ser juzgada y tiene que ser eliminada. Cuando aparezca ese pensamiento de afán, de lo que tengo que hacer, de crítica a los demás, de yo que soy muy bueno y los demás me pagan mal, es ahí donde tiene que ser juzgado y tiene que ser eliminado a través de la petición a la Madre Divina. Igual forma, si estoy observando mi sexo y de pronto estoy moviéndome, ¿sí? Como muchas veces mecánicamente estoy estresado, muevo los brazos, las manos, me empiezo a rascar, observemos esos comportamientos de nuestro cuerpo físico y eliminémoslos. El motor instintivo sexual sería entonces el que nos permite movernos, o sea, el cerebro que nos permite o que nos mantiene moviéndonos, deseando. Sí. ¿Y por qué se le llama sexo? O sea, ¿también tendría que ver algo con la parte sexual? ¿O por qué lo llamamos sexo? Sí, lo que sucede es que hay un cerebro, recordemos que un cerebro es una inteligencia. Estas inteligencias, en este caso la parte sexual, está íntimamente relacionado con la inteligencia del movimiento y la inteligencia del instinto. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar nuestro sexo, en ese momento, curiosamente, al observar nuestro sexo, podemos también observar nuestros instintos y también nuestro centro motor, nuestro centro motriz. Por eso hay que aprender a estar de forma activa observando mente, emoción, sexo, y cualquier manifestación que aparezca tiene que ser juzgada y tiene que ser eliminada. Pero ¿cómo hago yo, digamos, para poder experimentar o para poder observar esos 3 puntos? Porque pues si hacemos el ejercicio, por mucho no alcanza a observar uno. Digamos, allá la mente, un pensamiento o la emoción, pero tú nos estás diciendo, no, tiene que estar en el instante observando mente, emoción y sexo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acompañemos esto de un ejercicio más sencillo. Primero, tenemos que relajarnos. Primer paso para autoobservarse. Relájense, suéltense. Una vez están relajados, ¿sí? Digamos, exacto, los hombros, suéltese, respire, tranquilícese. Y una vez está en ese ejercicio de estar tranquilo, relajado, empiece a vivir en el instante. Si empezamos a vivir en el instante, en el aquí y en el ahora, ustedes van a poder observar esos 3 cerebros de los cuales estamos hablando. Les va a quedar muy fácil, ni siquiera tienen que estresarse, simplemente empiezan a observar de forma crítica lo que va manifestando, y a lo que se va manifestando va siendo juzgado y va siendo eliminado. Ya lo entendí un poco mejor. O sea, yo estoy acá en el instante, tranquila, relajada, y simplemente estoy atenta a esos 3 puntos. Y cualquier cosa que se aparezca que me quiera sacar del instante, pues la elimino y sigo en el instante tranquilo. Ese es el ejercicio. Curiosamente suena más fácil así. Sí, es muy sencillo. Así es que podríamos empezar a encontrar la paz interior. Bueno, si seguimos hablando de la observación, me gustaría hacer una pregunta, y es, ¿esa capacidad de observar solo la debemos desarrollar hacia adentro o también la podemos desarrollar hacia afuera, observar las cosas externas? Bueno, acá vale la pena que nosotros hagamos una diferenciación en eso de lo que tú estás hablando, ¿sí? No es lo mismo observar hacia afuera que autoobservarse, ¿sí?
Observar es estar atento a los diferentes fenómenos que pasan en el exterior. Estar atento de la naturaleza, estar atento del comportamiento de las demás personas. ¿Sí? Darnos cuenta si determinada persona está nerviosa o no está nerviosa, eso lo manejan muy bien los psicólogos o algunas personas que intentan manipular a la humanidad. ¿Sí? También esa observación es manejada por la policía, por algunos investigadores, cuando van a hacer algunos interrogatorios. ¿Sí? ¿Qué sucede? Jamás debemos confundir esa observación hacia afuera con el observar hacia adentro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a tratar de observar hacia afuera y no observamos nuestro mundo interior, nos volveremos unos chismosos. Y recordemos que el objetivo de esta conferencia es enseñarnos cómo hacer cambios internos. Pero igualmente vivimos en un mundo en el que tenemos que estar observando el exterior, Claro. porque nos comunicamos con otras personas, estamos en un entorno. ¿Cómo podríamos llevar a cabo esa observación? Bueno, allá hay un poder, del cual vamos a hablar más adelante. Es un poder que se llama la concentración. La concentración se basa en dirigir la atención a mí mismo, a dirigir la atención a mi corazón, y mientras estoy observando mi corazón, estoy pendiente del corazón, es ahí donde nosotros vamos a estar pendientes de lo que sucede afuera. O sea, desde adentro, desde el corazón, empezamos a observar hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a darnos cuenta que todo lo que sucede afuera nos genera sensaciones en el mundo interior. Sí, eso sí. Y eso nos va a permitir estar atentos del mundo exterior, pero haciendo cambios en nuestro mundo interior. O sea, que si percibo que está haciendo frío, pues yo qué tengo que hacer, observar qué me está generando ese frío. Si llega una persona del sexo opuesto, simpático o simpática, ¿cierto? No tengo que mirar a ver cómo está ella ni por qué me sonríe, no, tengo que estar atento qué se me mueve a mí. ¿Sí? Así yo puedo estar pendiente de lo que sucede afuera, pero estoy atento de lo que está sucediendo en mi mundo interior, porque al observarse uno a sí mismo puede hacer cambios. Por ejemplo, yo estoy hablando con una persona, ¿sí? Digamos, estoy hablando acá contigo en esta entrevista y al mismo tiempo tengo que estar observando qué está pasando en este momento en mi interior. Claro, ¿sí? Eso sería aprovechar el tiempo. Y no, eso no me va a quitar, digamos, la concentración de lo que estoy haciendo, no me va a distraer, ni de pronto si yo voy por la calle caminando y me voy observando interiormente, no me voy, digamos, a caer en un hueco, no. Puedo hacer las dos cosas al tiempo, o sea, ir concentrado y ir observando mi mundo interior sin ningún inconveniente. Claro que sí. Es más, te aseguro que mientras haces este ejercicio de autoobservación, tu concentración aumentará mucho más. La clave sería como vivir en el instante, ¿no? Vivir en el instante y desde adentro, ¿sí? Desde adentro, desde la observación de lo que hablamos de esos tres cerebros, estar observando también los diferentes fenómenos, a ver qué reacciones se están generando en nuestro mundo interior. Porque podría pasar que yo voy caminando y voy pensando en lo que observé hace un momento, no, ahí ya o estás en lo pensando. que se me movió una emoción de tal cosa, un pensamiento, y por estar pensando en eso, entonces ya me salí del instante, ya puedo estar cayéndome, o un accidente, me está pasando algo. No, ya en ese caso caíste en el sueño psicológico. El sueño psicológico es cuando ya uno no está viendo en el instante, cuando se olvida la vigilia y ya estás por allá echando globitos, ¿sí? Pendiente de lo que piensas, pero ya no de una forma autocrítica, sino como tú allá analizando hasta que suceden tantos accidentes. Simplemente elimino el defecto y vuelvo al instante y siempre me mantengo en el instante y voy eliminando todo lo que voy observando. Dentro de ti mismo, sí. Esa sería la clave. Eso sería la clave. Bueno, me queda una inquietud en base a lo que dijiste hace un momento, y es que tú hablabas de que si nosotros observamos a los demás, su comportamiento, qué hacen, cómo lo hacen, podríamos llegar a manipularlos y eso podría llegar a ser malo. ¿A qué te refieres con que observar tanto el exterior o el comportamiento de las personas puede ser algo negativo? Uno de los objetivos de estas conferencias, de este curso de conocimiento de sí mismo, es que nosotros hagamos cambios en nuestro mundo interior. Por eso está esta conferencia que se llama La observación de sí mismo. Al empezar a dirigir la atención plena hacia afuera, tratando de observar los pensamientos, las emociones que se les manifiestan a los demás, te podría asegurar que no van a haber cambios en nuestro mundo interior. Entonces, partiendo de ahí,
podríamos decirlo así, que no nos va a convenir estar pendiente, chismoseando qué siente y qué piensa los demás. Lo que nos va a interesar es estar muy atentos y chismoseando nuestro mundo interior Claro, si para yo poder eliminarlo. me dedico a mirar lo que los otros hacen, piensan, sienten, a estar con mi energía y mi atención allá, pues no voy a tener una atención hacia mí misma. Claro, y mira algo curioso. Hay muchas personas que se dedican, hablando de conocerse a sí mismo o del esoterismo, de las cosas espirituales, a hablar de la observación, pero se les olvida que es hacia adentro. Y en vez de eso, dedican su tiempo a observar afuera. ¿Sí? Esto los termina convirtiendo en lo que vamos a hablar más adelante, en magos negros, personas que van a terminar despertando la clarividencia y la capacidad de manipular a los demás. Eso no es despertar conciencia. Despertar conciencia es autoobservarme y transformarme a mí mismo. Y también podríamos caer en la crítica exterior, ¿no? Criticamos Claro. los comportamientos de otros, pero de pronto no nos damos cuenta que dentro de nosotros mismos también puede estar ese mismo comportamiento. Claro, y fíjate que cuando criticamos se duerme un poder de la conciencia que se llama el juicio crítico. En ese momento la conciencia se duerme y ya no podemos volver a ese recuerdo así del cual estamos hablando, que nos puede permitir hacer cambios. Ya para terminar me gustaría preguntarte, tú hablaste en algún momento sobre el observador y el observado, ¿sí? ¿A qué te referías con esto? El observador somos cada uno de nosotros cuando estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Es ese 3% de conciencia que decide observar la mente, la emoción y el sexo. Es el mismo silencio interior que empieza a observar el ruido que hay dentro de sí mismo. Ese es el observador. El espíritu del que hemos hablado. Exacto. En otras Entonces el conferencias. espíritu empieza a observar. Ahora hablemos de qué es lo observado. Entonces lo observado son los pensamientos que empiezan a hablar en nuestra mente, las imaginaciones que empiezan a darse mecánicamente en nuestra mente, las emociones de agrado o las emociones de desagrado, los deseos, la ansiedad, los estados de humor. Entonces ese silencio interior que es el observado va a empezar a observar cada una de esas manifestaciones. Y cuando empiezan a aparecer esas manifestaciones, pues el observado, que es la conciencia, es el que va a llamar a la Madre Divina para que elimine cada uno de esos defectos. Ok, entonces dentro de ese mismo espíritu estaría esa capacidad de eliminar los defectos y esa misma capacidad de observarse, o sea, ese espíritu tiene muchas capacidades. Sí, mira, es que son muchas partes del ser. La Madre Divina, la que elimina nuestros defectos. Ella también hace parte de ese Ella hace mismo parte, ¿sí? El observador también hace parte, que seríamos nosotros como la voluntad. La sabiduría, que es el Padre, es el que nos está permitiendo saber qué defecto es el que se está manifestando en cada momento y qué es lo correcto que debemos hacer. Y todas estas partes del ser se van a ir volviendo más fuertes y se van liberando muchas más en la medida que más vamos eliminando nuestros defectos. Bueno, Leonardo, muchas gracias por Bueno, ayudarnos a ti, Jenny. con este tema. Pues creo que se nos acabó el tiempo, pero igual pues vamos a seguir hablando más de todos estos temas en las siguientes conferencias. Le agradecemos también a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y si tienen alguna pregunta sobre el tema que tocamos el día de hoy, la pueden dejar en los comentarios y ahí estaremos muy atentos a responderles. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y hasta pronto. Que estén bien, hasta pronto.